Quiero dar gracias, hermanos, porque estamos listos para escuchar la palabra de Dios, por el canto que hemos escuchado también, que eleva la mente a nuestro Salvador Jesús. ¿Sí? Y dispuestos ahora a estudiar un tema que, según miramos el título, ira acumulada, es sumamente importante de reconocer en la palabra de Dios. Invito a que leamos varios textos bíblicos para entender este importante tema. Uno aparece en el contexto escatológico, es decir, en los eventos del fin. Apocalipsis capítulo 18, el mensaje que Dios reveló en lo que llamamos el ángel de la piedra. Allí un ángel poderoso baja, capítulo 18, 21 en adelante, especialmente en la última parte. Hay una expresión solemne que deberemos prestar atención. Apocalipsis 18, 21, este ángel se presenta, da un severo mensaje contra Babilonia, especialmente el río Éufrates que rodea Babilonia. Y leemos así: un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y entonces a continuación las calamidades que le esperan a Babilonia. Voz de arpistas, de músicos, flautistas y trompeteros no se oirá más en ti. Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y a continuación el versículo que deberemos prestar mucha atención. Trata de la ira acumulada de Dios a lo largo de los siglos y que la última generación lo va a pagar todo. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Si miramos, hermanos, en este versículo que en Babilonia, en la última generación, se encontró la sangre de toda la gente, por lo cual le vino el castigo de Dios, miremos cómo lo expresa el versículo 20 del mismo capítulo. Allí Dios ejecutó juicio contra Babilonia por los pecados acumulados a lo largo de los siglos, en la última generación. De allí el concepto de ira acumulada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Reitero, en la última generación. ¿Por qué el pensamiento que estamos escuchando es solemne? O estamos de un lado o estamos en el otro. Mis hermanos, Dios pone a la última generación, tanto de los pecadores, es la última que va a recibir el más soberbio castigo, el más terrible. Ahora vamos a ver la base histórica para ello. Y lo mismo, para la última generación de los santos, Dios los va a lucir como el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, no solamente que lo predica, según el mensaje del tercer ángel. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, no solamente que lo predica, sino que lo vive, y mucho más sin intercesor. Es un tiempo solemne para el pueblo de Dios. Y hermanos, si hoy por hoy algunos de nosotros nos desanimamos porque no la hacemos, algunos de nosotros al repasar en nuestra vida diaria, no es tampoco de andar mirándonos a nosotros mismos. Hoy a ver cuánto cumplí de la ley de Dios. Me faltó un poquito más y casi cumplo hoy por lo menos un día. No se trata de vernos a nosotros mismos, ver al Señor, ver a Jesús. Pero llegará el momento en que no tendremos intercesor y entonces los que predican el mensaje del tercer ángel no solamente lo deben hablar, lo deben vivir. La última generación. Vamos, hermanos, a continuación a ver la última generación típica. Estoy hablando de Jerusalén. Este es el modelo que Jesús puso. Que lo que pasó en Jerusalén pasaría al final del tiempo. En ese sentido es típico, es decir, un tipo que me enseña un modelo, un ejemplo, para que yo mire en el antitipo el mismo fenómeno. Y en este tipo, o en este cumplimiento típico, es terrible, hermanos, es terrible. Es el texto que se leyó en la introducción. Abrimos pues entonces Mateo capítulo 23.
Vamos a leer el contexto para llegar al versículo 35, que es un versículo solemne. Asimismo, tengamos preparado Deuteronomio 28, textos que ya vamos a mirarlos en detalle, pero por lo pronto Mateo 23. Recuerden que lo que estamos escuchando es el concepto de la ira acumulada para la última generación. Y si cabe la expresión, la santidad acumulada para la última generación. Son dos bandos totalmente opuestos que llegan al colmo del colmo y al colmo del colmo. Si se va captando. Y en el caso de la santidad, el Señor está buscando que la última generación, los 144,000, sin arruga, sin mancha, que son vírgenes, no se ha hallado engaño en su boca, Apocalipsis 14. Es la última generación. Dios tiene mucha expectativa con esa gente. Pero vamos a hablar de la parte negativa, la última generación de los pecadores. Mis hermanos, si no estamos acá, si vamos a parar acá, más vale que, no sé si se va entendiendo. Si no estamos acá, vamos acá y más vale ni estar acá. Porque la ira acumulada para la última generación es gravísima, según vamos a ver en el modelo típico Jerusalén, para que se logre captar en el modelo antitípico que es Babilonia. Vamos pues entonces a Mateo 23. Vamos pues. Versículo 29 en adelante, ahí tenemos el contexto. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros ancestros, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de esta santa gente, de los profetas, cuyos ataúdes están adornando, embelleciendo. Así que, de entrada, permítame agregar algunas palabras para captar el sentido del texto. De entrada nomás, dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de esos asesinos. Ya empezamos mal. Si ustedes dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, entonces ustedes son hijos. Si ellos son asesinos, ¿ustedes qué son? Son lo mismo. ¿Por qué pasó? Te lo voy a demostrar. Es lo que Jesús quiere hacer. Y así con nosotros. Recuerden, hermano, estoy hablando de la generación típica. Prestémosle atención, porque la que importa es la antitípica, es la nuestra. Es el mismo fenómeno. Y si no estamos con los 144,000, más vale que ni existamos, porque el castigo es gravísimo para esta gente. A ver, miremos otra vez el texto. Versículo 32. Esto es, hermanos, para que nos despertemos. El mensaje tiene ese propósito, ver la gravedad de lo que significa la ira acumulada de Dios para la última generación. Otra vez 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno a pesar de que ustedes, déjenme agregar otra vez, de que ustedes se autoengañen embelleciendo ataúdes? Es que estamos del lado de los buenos. De ningún modo apoyamos a esos asesinos de la antigüedad, que es verdad, son nuestros ancestros. Pero estamos acá apoyando a Jeremías, ahí está el ataúd, de Isaías, ahí está el ataúd, de Amós y cuántos profetas santos. Y lo que Jesús quiere hacer es que abran los ojos, y se lo va a demostrar, hermano, para que abramos los ojos nosotros, porque decimos que estamos, ahora déjenme, hermanos, ir, ustedes traten en su mente de acompañarme. A veces dicen, el pastor va por aquí, va por allá. Hermanos, es cierto, confieso, pero quiero ilustrarlo. De lo típico me salto lo antitípico rápidamente, para que la mente se ejercite, que esta lección es para que aquí nos zamarreemos, nos zarandeemos acá, despertemos, porque esta es la que nos toca a nosotros. Esta ya pasó, esta es lección para nosotros. Y lo que Jesús va a hacer con esta gente es abrirle los ojos, de que no se autoengañen, que creyendo que adornando ataúdes y estando con los santos fallecidos, allí ellos están del lado de los buenos. No es así, hermano. Y a veces nos puede pasar a nosotros, aquí antitípico ahora, de que cantando himnos, viniendo a la iglesia, estamos del lado de los 144,000. No es así, hermanos, hasta que no despertemos. Pastor, usted la hace difícil, yo no entiendo. Se vino negativo. ¿Qué le pasó? El concepto de ira acumulada, hermanos, el texto que se leyó del ángel de la piedra es muy grave. Para que haya un despertar.
para que entonces sintamos la repugnancia hacia esa conducta, hacia la violación de la ley de Dios, hacia los pecados que gente comete, nosotros por ahí quizás, y estimemos despertarnos y llegar a lo que Dios quiere de los 144,000. Pero quedémonos todavía con el tipo. Seguimos acá. Así que cuando en el 33 Jesús dijo, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por lo tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, igual como hacían vuestros ancestros. Pero fíjense ahora, hermanos, esta es la sentencia. Y aquí está la base del concepto de ira acumulada para la última generación. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, el primero, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Joiada, hay que corregir allí, hermanos, hijo de Joiada, a quien matasteis entre el templo y el altar. ¿Por qué el Señor puso estos dos ejemplos? Es como decir desde la A hasta la Z, porque están en los respectivos primero y último libros de la Biblia hebrea. El caso de Génesis y segundo de Crónicas. Ahí están ambas historias. Y dice, hermanos, fíjense, vosotros matasteis, vosotros. Y permítame que como que lo dramatice un poco. Que yo oiga a Jesús, maestro, ya, ¿qué que yo maté? Estoy ahí mirando cómo estoy limpiando el ataúd de lo que hicieron con Zacarías, hijo de Joiada, lo que hizo allí el rey Joás. Yo me opongo, me ofendo contra lo que hizo. Y Jesús que me dice, y tú lo mataste también. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Nos damos cuenta? Hasta que no despertemos, hermanos, podemos creernos que estamos del lado de los buenos, que estamos sirviendo al Señor. Dios quiere ayudarnos a que con esta sentencia muy dura que Jesús hace a gente religiosa, gente que está adornando los monumentos y cuánta cosa, pero Él les dice en su corazón, ustedes son una serpiente de víboras. Y hermanos, sé que se está grabando y yo quisiera a veces hablar a mi congregación, pero también hablo a mis hermanos que están en la distancia, a todos. Y en consecuencia no puedo señalar hechos puntuales, como que alguien dijera, pastor, a ver, sea específico, de ejemplos. A ver, usted está hablando, pero quiero ver concretos. Yo podría darlos. Déjeme apenas que lo ilustre nada más, muy suavecito. A veces se pueden dar servicios en la iglesia y un pequeño error que cometamos hace que salga dentro del corazón cosas que revelan lo que había dentro. ¿Qué cosa? Malestar. ¿Se capta? Entiendo. ¿Se capta, hermanos? ¿O no se capta? No sé si hablo en inglés, en español, en chino, pero con esto quiero decir, hermanos, que el texto que Jesús está diciendo es muy claro. Adentro hay algo que se revela, que no nos damos cuenta. Y Jesús me dice, tú eres una generación de víbora, tú eres una serpiente. Maestro, no me ofendas, estoy sirviendo acá. Pero hermanos, adentro hay algo. Y solamente en momentos de adversidad, de revés, aparecen esas cosas. Cuando las cosas salen bonitas, hermanos, sale bonito. Qué lindo servicio. Pastor, se pasó, qué lindo. Y un abrazo por aquí. No, hermanos, cuando salen las cosas adversas, ahí es donde aparece cada cual. Otra vez, hermanos, el versículo 35 que quiero remarcar. Jesús lo dijo en el año 31, recordemos esa fecha, el año en que Jesús murió, poquitas horas, poquitos días antes de fallecer. Nuevamente el versículo 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Joiada, según de Crónicas, capítulo 24, que ya vamos a mirar. A quien matasteis, noten que lo pone en segunda persona, plural, ustedes lo mataron. No aquellos ancestros que ustedes dicen que mataron. No, ustedes, entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Pregunto, hermano, ¿se va entendiendo lo que es la ira acumulada para la última generación? ¿Se entiende? Si esto pasó en el tipo, ¿qué le espera al antitipo?
Leamos otra vez entonces Apocalipsis 18, versículo 24. El concepto de ira acumulada para la última generación, la que compone Babilonia. Y el castigo que Dios les tiene que dar a esa gente. Dice ahí, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. De toda la gente. En el griego dice que fueron degollados. No habla de los muertos comunes, sino aquellos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios, que fueron degollados en sacrificio por predicar la palabra. Y versículo 20, allí aparece que Dios hizo justicia, lo repasamos otra vez, que Dios hizo justicia castigando a aquella última generación. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Ahora bien, hermanos, la última generación de Jerusalén, vamos a hablar de la década del 60, tiene algo extraño. No solamente eran los judíos a quienes Jesús les está hablando, año 31. Cuando viene el cumplimiento de estos eventos, es curioso descubrir que había más gente que participaba de ese cuadro. ¿Quiénes eran? La Iglesia Apostólica. Muy extraño. Formaban todo un conglomerado de caída, de apostasía severo. Pastor, a ver, no entiendo. Usted me está comparando, me está mezclando a la gente apostólica, a toda aquella generación que se salvó con el escape de Sestio Galo, ¿es correcto? Con todos los pecadores que... Sí, lo estoy mezclando, hermanos. Este es un estudio que en algún momento quisiera darlo en detalle, que he titulado Paralelos con el desenlace de la Iglesia Apostólica, que desde el año 58 en adelante hasta la muerte o el martirio de Jacobo, año 62, se observa un declive en la iglesia. Pero aquí, hermanos, que el Señor actuó rápidamente para salvar a su pueblo. Y es la aparición de un mensaje extraño. Aquel predicador que Josefo cuenta y que Elena White recoge en el Conflicto de los Siglos, que durante 7 años predicó y logró despertar al menos a la Iglesia Apostólica. Este señor que predicaba por las calles de Jerusalén un similar mensaje al del ángel de la piedra. El mensaje: voz del oriente, voz del occidente, voz contra todo el pueblo, ay de ti Jerusalén, voz contra el esposo, contra la esposa, anunciando calamidades. Empezó en el año 62 y 4 años tuvo la Iglesia Apostólica para despertar. De modo que en el 66, cuando vino Sestio Galo, allí pudieron escapar todos según la profecía de Jesús. Y se salvaron, por misericordia de Dios. Por la gente que se perdió, hermanos. Déjenme dar una profecía. Abrimos Deuteronomio capítulo 28. Profecía que se cumple con la última generación también. Abrimos pues Deuteronomio. En el capítulo 28 aparecen las bendiciones que vienen por causa de la obediencia y también las maldiciones por causa de la desobediencia. Con respecto a la desobediencia, leemos versículo 52 en adelante. Y esto se produjo principalmente en la última generación. Pondrá el enemigo sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre, es decir, a tu hijo, la carne de tus hijos, de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio en el sitio o asedio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno, a su esposa. ¿Cómo es que los mira mal? Los mira para comérselos, por causa de la hambruna que van a tener por el asedio que sufren, cosa que ocurrió con la última generación de Jerusalén, del año 66
Cuando Sestio Galo llegó, fue la llave para poder escapar los que escuchaban la palabra profética de Jesús, y los que no creyeron se quedaron encerrados, y así en ellos cayó esta maldición, que sigo leyendo. El hombre tierno en medio de ti, 54, el muy delicado, mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos, para compartir la carne que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. Ahora habla de la esposa. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido, que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente. Josefo cuenta de una tal María en su libro Guerra de los Judíos. Un caso asombroso de antropofagia o canibalismo. Vamos a leer la profecía primero. Por la carencia de todo en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, etc. Si no pones cuidado en obedecer la ley de Dios. Hermanos, leer esta historia o contárselas a ustedes y lo que pasó con la última generación, estamos hablando de la generación típica de Jerusalén, para entonces mirar a la antitípica, que es la de nuestros días. Y aquellos que no creyeron en la palabra de Dios, en los días de la última generación de los apóstoles, y que de último momento, la generación de la iglesia que estaba en declive también, gracias a la voz de aquel extraño personaje que gritaba en las calles, que el fin se viene, ay de ti Jerusalén, que le llevó 7 años, en los primeros 4 logró pegar, afectar a la iglesia apostólica, para que despierte, y hagan su ayuno, su oración, el estudio de las profecías de Jesús sobre el asedio del cerco romano. Vamos a leer, hermano, voy a invitar a que miremos esa profecía también en Mateo capítulo 24, vamos a buscar. Jesús lo había dicho, pero cuando uno se duerme, hermanos, se adormece con riesgo de perder su alma. Versículo 15, 24:15 en adelante. Por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. ¿Por qué, hermanos? Hay de las que críen. ¿Por qué? Así es. La misma mamá se lo come. No es que se lo quitan, ella se lo come. La profecía hablaba de eso. Es terrible. Lucas capítulo 21. O sea, hermanos, este tema de la ira acumulada para la última generación, prestémosle atención. La profecía ya lo decía. Hemos leído el primer texto. ¿Cuál era el primero? ¿Alguien recuerda? En el que se basa toda esta exposición. Apocalipsis 18, 24. Del 21 al 24. Y luego, el texto típico, ¿cuál era? Mateo 23, desde el versículo... Muy bien, 29 al 35 y 36 también, efectivamente. Son textos para recordar, hermanos. Acuérdense que el propósito de los sermones es no tanto llevarse la palabra del hombre, sino llevarse la palabra de Dios. Buscar el texto, anotarlo, grabarlo, orar mucho para que impresione nuestro corazón. En Lucas capítulo 21, leemos versículo 19. En adelante.
con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Cuando el extraño personaje, Jesús, hijo de Ananías, empezó en octubre del año 62, quien gobernaba era Albino. Ahí no había ejércitos que estaban rodeando, al contrario. Eran ejércitos que estaban quitando la presión que ejercían los celotes. Ellos eran como guerrilleros, y entonces al eliminarlos, eso hizo Albino, quitarlos, y entonces mantuvo la paz. Eso es lo que cuenta Josefo. Y en eso aparece una voz extraña, como un moscardón que molesta, que lleva el primer año, segundo año, tercer año, pero cállate, ¿no ves que lo molestas a Albino, al gobernador? Si está buscando la paz, tú miras lo que hizo con los celotes y los guerrilleros, y está poniendo orden acá, aunque era un hombre corrupto también. Cállate, cállate. No había manera, hermanos. El extraño personaje seguía primer año, segundo año, tercer año, pero ¿quiénes prestaban atención? La Iglesia Apostólica. En ese mismo tiempo, hermanos, meditaban en las cosas que estaban escuchando, que Jesús había dicho ya 31 años atrás. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ay de vosotros. Y este Señor habla de ay de ti, Jerusalén, y se les anuncia las calamidades. Jesús había dicho, no quedará piedra sobre piedra. Y este Señor diciendo que venía voz del oriente contra Jerusalén. En otras palabras, este Señor retomaba el mensaje de Jesús para darle fuerte a Jerusalén, mientras que la Iglesia Apostólica había decaído. Esto se observa Hechos 21 en adelante, reitero, en un estudio que ya más adelante espero presentar. Dios es misericordioso para despertar a su pueblo, lo hace. Miremos lo que viene ahora. Lucas 21, versículo 20 en adelante. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, esto es ya octubre del año 66, justo exactamente 4 años más tarde, del inicio del extraño personaje. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pero hay de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Otra vez la mención de un ay especial para las mamás embarazadas. Su embarazo dura menos de un año y el asedio van a ser 4 años. El riesgo de que ese hijo desaparezca. Mis hermanos, si en la historia de aquella generación típica, es decir, la generación de Jerusalén, pasó lo que estamos escuchando, ahora viene la generación antitípica, somos los que estamos acá, que se divide en 2 grandes grupos. ¿Cuáles son? Son los hijos de Babilonia y el otro grupo, los 144.000. Esa es la última generación, o uno u otro. Y mis hermanos, todos queremos estar acá y que Dios nos cuide mientras vamos caminando hacia el desenlace de los eventos finales. Y estamos yendo hacia ese momento. Pero aquí que el riesgo de creer que estamos acá, lo hemos leído de Mateo 23, adornando los ataúdes. Y sin embargo, hay situaciones que a Dios le muestra, tú no estás acá, estás de este lado, no te das cuenta. Hay una expresión bíblica para ello. ¿Alguien recuerda? Está en Apocalipsis también, capítulo 3. ¿Cómo se llama esa gente? Laodicense. No logran ver. Vamos a buscar, hermanos, algunos textos que nos ayuden. Y entonces mirar qué pasó con la generación de Zacarías, que nos puede ilustrar. Aquel último profeta mencionado por Jesús, que fue muerto entre la entrada del templo y el altar. Así es como Jesús define la historia, el final de este profeta. Pero antes vayamos al mensaje de la Odisea. Capítulo 3, texto muy conocido, pero que vale la pena reafirmar. Capítulo 3, versículo 17, leemos así. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes
que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo. No lo ves. Entonces yo te aconsejo que hagas esto. Y allí, hermanos, un consejo salvífico en que todos podemos participar, para que Dios sea misericordioso con todos nosotros. Cuando Jesús a la generación típica, la de Jerusalén, les mostró que ellos iban a pagar las consecuencias de tantos crímenes acumulados a lo largo de los siglos, desde Abel, dice así, hasta el último, que la Biblia señala. Eso significa que hay muchos más, pero la Biblia pone a Zacarías, y luego Jesús agrega, a quien vosotros matasteis. Hermanos, es interesante observar características del asesinato de Zacarías, que ilustran. Yo quisiera compartir ahora. Y justamente quienes mataron a Zacarías eran gente religiosa, gente que cree que está de este lado. Pero cuando molesta, salen cosas feas del corazón. No son gente de los malos. ¿Saben? Gente de los malos serían Acab, Jezabel por excelencia. Gente que está del otro lado, está en un culto totalmente extraño, bien mundano. Jezabel, hermano, nunca fue de Jehová. Ella se trajo a Baal. Ella no conoció jamás a Jehová. En cambio, Acab sí era de Jehová, pero se enredó con esta mujer. Pero la gente que mató a Zacarías eran de Jehová todos. Y se enredaron con algo. Vamos a invitar a leer. Está narrado tanto en Crónica, pero más aparece en Reyes. Así que abrimos Segundo de Reyes. Vamos a ver el contexto también. Segundo libro de Reyes. El capítulo, voy a ir narrando así, resumiendo. Capítulo 10 cuenta de la matanza, el exterminio que Jehú, por orden de Dios, hace contra la casa de Acab y Jezabel. Dios le da la orden a Jehú, extermina todo, que desaparezca toda esa gente. Y Jehú obedece. Y mientras está en el plan de exterminar todo lo que fuera de Acab, que incluso Acab estaba en el reino del norte, pero había familiares que se metieron en el reino del sur también. Así que fue un tentáculo que se extendió por todo el país, toda una corrupción. Aparece una bruja, Atalía. Capítulo 11, ahora sí leemos algunos versículos. Y esta señora, hija de Acab, hija de Jezabel, al ver que le matan a su hijo que era rey, ella toma la decisión, exterminarlos a todos, hacerse ella dueña del reino. Segundo de Reyes, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real del reino del sur. Ocosías era el rey del sur y su tío Joram, hermano de esta Atalía, era el rey del norte. Destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba era otra de las hijas de la misma Atalía, hija del rey Joram. Joram era hermano de Atalía, hermana de Ocosías. Tomó a Joás, este es el protagonista, este es yo no le puedo llamar el héroe, pero es el protagonista, que nos va a interesar mucho conocer. Es el prototipo de aquellos que creemos que estamos acá, los 144.000, cuando Dios los revela que está del otro lado. Este es acá, Joás. Prestemos la atención. ¿Qué? Este Joás es distinto. Hay varios Joás. Este Joás en particular va a ser uno, es el pequeñito que apenas se salvó de milagro de las andanzas de la abuela, Atalía, la bruja. Y Jezabel otro tanto, recuerden, fueron dos reinas. Pero este es otro. Este no es este. No. Los nombres son correctos, pero este es otro. Y este Joás es pequeñito, apenas tiene 1 año o menos, cuando el sacerdote allí, Joiada, es el que interviene. Este es sangre de David, este hay que cuidarlo. Y entonces allí aparece la tía que lo va a salvar. Y es la que menciona acá, versículo 2. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, así que era abuelo de Atalía. Atalía era la abuela del niño,
y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Si se va entendiendo la historia, hermanos, Atalía era la venganza que ella hacía por lo que Jehú había hecho, de exterminar por orden de Dios a todo lo que fuera de acá, tanto en el reino del norte y se ve extendido en el reino del sur, los tentáculos. Acab gobernó allá arriba, pero los tentáculos vinieron hacia abajo. Y Jehú cumplió su faena, mató gente. Y Atalía entonces se venga para ser ella reina, pero que nadie le dispute el reino. Y está dispuesta a matar a todos, y mató otros parientes, y entre ellos al nieto que lo buscaba, no lo encontraba, lo habían escondido. Sigue la historia. Mas al 7º año envió Joiada, y tomó jefes de centenas y capitanes y gente de guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey de Ocosías, sangre real. Y les mandó diciendo, esto es lo que habéis de hacer. Y entonces da las instrucciones, que vamos a ir abreviando, hermano, de que los divide en grupos, y ustedes van a entrar en el templo, ustedes van a cantar, ustedes hacen esto. Él era el sumo sacerdote, Joiada, un gran hombre, un hombre fiel. Y cuando esté todo ya dispuesto, ya tiene 7 años el niño, vamos a gritar, este es el rey. Y sale la señora y ahí la atrapan y la matan. Y todos dispuestos. No la querían a esta mujer. Pero hacía falta alguien que tuviera agallas para actuar. Y esta era Joiada. Leemos. Versículo 12. Y sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio y le hicieron rey, ungiéndole y batiendo las manos, gritaban, ¡viva el rey! Oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová, y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna, 7 años el pequeño, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello, ¡traición, traición! Mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo, sacadla fuera del recinto del templo, y al que la siguiere, matadlo a espada. Porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová, sáquenla fuera. Le abrieron pues paso, y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. Terminó la historia de esta mujer. Y ahora aparece un binomio, un dúo. El pequeñito rey Joás, 7 años, y el sumo sacerdote Joiada, un hombre muy grande ya de edad, y que juntos van a gobernar. Y él que le enseña, y el joven aprende, al punto que ya ha crecido grande, hasta le reprocha, ¿qué pasó con el templo? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? Y el otro tiene que bajar la cabeza. Ese era el discípulo que había aprendido temor de Jehová, Joás. La historia sigue, hermanos. Capítulo 12, versículo 1. En el 7º año de Jehú, que era el rey del norte ahora, en Samaria, comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén, reino del sur. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada, gracias a él. La pregunta es, ¿y si él fallece? Con todo esto, los lugares altos no se quitaron porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos por instancia, el mal ejemplo de Ocosías y los reyes anteriores. Así que era difícil sacar esto de la piel de la gente, pero había que hacer una tarea de limpieza también. Y Joás dice a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona, según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo. Hagan la tarea. Y hermanos, es bonito ver a este joven va creciendo, que él anima la reconstrucción del templo, poner orden a los servicios, y Joiada contemplando. Pero miremos ahora, versículo 10, y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote, y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová, y lo guardaban, y daban el dinero, y así construían. No había corrupción.
Pero voy a invitar, hermanos, a que leamos ahora sí, segundo de Crónicas, capítulo 24. Ahí nos va a contar detalles que son los que necesitamos entender. Versículo 15, 24:15 en adelante. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, oh hermanos, aquí cambia la historia. El laodicense, preste atención. Hermanos, déjenme hablar al corazón. ¿Saben? Nosotros nos sentimos tocados cuando venimos a la iglesia y escuchamos el sermón. Pero cuando no venimos a la iglesia o no escuchamos el sermón, aflora la vieja naturaleza. Esto ocurre cuando descuidamos lecturas, descuidamos oraciones, inasistencias al culto. Y por lo tanto, cuando nos descuidamos y bebemos otros alimentos, lecturas, televisión, charlas del celular, etcétera, amistades, y no cultivamos el espíritu. Pregunto, hermanos, ¿qué hace falta para que en un jardín aparezca la cizaña? ¿Hace falta sembrar la cizaña? ¿Qué hay que hacer? Solita, con una condición. ¿Cuál es? Descuidarla, claro. Descuidar solo sale, hermanos. Y esto le pasó a Joás. Murió Joiada, que era su mentor, su protector, su inspirador. Pero hermanos, nosotros necesitamos algo así también. Pastores, que yo necesito, los sermones me hacen bien. No, hermanos. Aprendamos a valernos a nosotros mismos, porque es posible que por alguna razón no tengamos el sermón, no tengamos el servicio, por lo que fuera. De nosotros, hermanos, que cuidemos que siempre acá nunca salga el zacate, nunca salga la cizaña. Estamos atentos, vigilando. Eso significa que estamos orando, que estamos leyendo, que estamos escuchando sermones si queremos. O sea, no puede ir al culto, es verdad, no puede ser, pero no importa, voy a escuchar un mensaje que me inspire. Hermanos, estar atentos, vigilando que el jardín del corazón nunca lo descuidemos. Eso fue lo que hizo Joás. Se le murió el mentor, se vino abajo y cometió un gravísimo crimen. ¿Cuál fue? Matarle al hijo de su mentor, el profeta Zacarías, hijo de Joiada, que vino para amonestarle, y a él no le gustó y lo mató. Y el texto va a decir, así fue como le pagó la bondad que Joiada, el papá, tuvo para con él cuando era niño. La tutela. Terrible, hermanos. Esto le pasa a un corazón laodicense que no logró sacar de su corazón las raíces feas de amargura que hay. Cuando se descuida el cultivo de las flores del alma y se espera que el otro, el mentor, me ayude. Y yo, hermanos, solamente cuando vengo al culto, ahí escucho el sermón, qué lindo sermón, esto me alimenta para toda la semana. No es así, hermanos. Leamos el texto. Segundo de Crónicas, capítulo 24, versículo 17. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. ¿Y esos príncipes? ¿Qué podríamos agregar? El texto no lo dice. Los hechos lo van a decir. Esos príncipes traen mala influencia. Miremos. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Volvieron, como decimos, el perro volvió al vómito. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron. Pero ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Por eso decimos, hermanos, no es Berequías. Es el otro profeta Zacarías. Berequías es el que está cerca de Malaquías. Ese es otro. Pequeño error allí que ha habido de ubicar quién es el personaje. Es el de Joiada. Dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Y cuando viene el Espíritu Santo, hermanos, se habla, se dicen las cosas.
Y es el Espíritu Santo el que está amonestando. Y si yo quiero ser de los 144,000, bajo la cabeza y digo, Señor, perdóname mi pecado. Pero si me resisto porque amo la carne, le peleo. ¿Quién es este fanático? A ver, miremos cómo dice el texto. Y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dice, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra Él, y por mandato del rey Joás, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. ¿Recuerdan, hermanos, alguien se acuerda de la expresión de Joiada para con Atalía? ¿Alguien se acuerda? Cuando Joiada le dio órdenes allí a su gente, prendan a Atalía, sáquela. ¿Y qué más? Matarla. ¿Dónde? Fuera. No en el templo, no lo hagan, acá no va a haber sangre, afuera. Eso hizo Joiada. Este otro no, hermanos. Ahí nomás, del odio que le tenían en medio del templo. Ay, hermanos, es terrible, gravísimo. Sigue más. Versículo 21 otra vez. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Oh, hermanos, y ese pedido de Zacarías, el Señor lo escuchó. Y Jesús lo trae a colación. Es gravísimo. ¿Qué dijo Jesús? Ahora ustedes lo van a pagar, porque ustedes lo mataron. Yo no estuve allí, tú lo mataste. Oh, hermanos, que Dios nos ayude a discernir qué es el mensaje que Dios quiere darnos para la gente de la última generación. Sean los hijos de Babilonia, lo que les espera a ellos, como los hijos de los 144,000, los que les espera a ellos. Los hijos de Dios, los 144,000. Y es, hermanos, que el Señor es severo para hablar. A esta gente les dice, toda la sangre, desde aquí hasta acá, todo cae sobre ustedes. Y a estos otros les dice también, en iguales términos, que no habrá ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Una iglesia, y hermanos, ese es lo que Dios se propone, no una iglesia a medias. Y es el laodicense el que se tiene que despertar. Pero dormido como está, así como va camino a esto. ¿O va camino a esto? Eso depende de nosotros, hermanos. Cuando yo dije que en el caso de la iglesia apostólica iba durmiéndose, el año 58 así lo muestra, cuando Jacobo y su gente le proponen a Pablo que él se aparezca dentro del templo para que la gente crea que él anda ordenadamente. Esto es servir al ojo. Pablo no andaba en esa onda. De hecho, ya se había hecho el voto del nazareato, lo cuenta Hechos capítulo 18, ya estaba hecho por él. Pero le piden, haz el favor para que todos vean, si tú apoyas a los 4 compañeros, que tú andas también según la ley. Así nos llevamos bien entre todos. No, hay que predicar acá las cosas. Eso y otras evidencias más muestran que la iglesia va para abajo. Hasta que Dios le sacude la iglesia con alguien extraño que da un mensaje fuerte contra Jerusalén. Acá lo mismo, hermanos. El ángel de la piedra es un símbolo de un mensaje o de mensajeros que se levantan fuerte contra Babilonia diciéndole, esta es la última oportunidad para ustedes. Toda la sentencia de Dios cae sobre ustedes. ¿A alguien le gusta escuchar eso? A nadie. Sigo leyendo. Versículo 22 otra vez. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Mis queridos hermanos, esto es el resumen de lo que significa, y espero que recordemos que Dios grabe en nuestros corazones, el concepto de la ira acumulada para la última generación. Jesús se dirigió a la última generación. Quizás la penúltima, porque casi 40 años más tarde aconteció literalmente todo lo que Jesús profetizó sobre aquella ciudad de Jerusalén. Así también el mensaje de Apocalipsis 18.
para Babilonia. Y nosotros en el medio, hermanos, o decidimos estar del lado de los santos o, hermanos, por inercia, por descuido del jardín, la cizaña que crece, por descuido se dijo, vamos a parar acá. Pero si estamos vigilantes con nuestro corazón, luchando, hermanos, y esto significa velar en oración, estudio de la palabra, congregarnos mutuamente para exhortarnos, para leer la palabra de Dios, para temer al Señor, en el buen sentido. Si Dios dijo, lo dijo por algo. Él ama a su pueblo, por eso lo advierte con tiempo. Pregunto, hermanos, quisiéramos recoger este mensaje, aceptarlo, asumirlo, que sea parte de nuestra experiencia. Queremos ponerlo en nuestro corazón, humillar nuestra alma. Esa es la invitación que Dios nos hace a cada uno de los que estamos oyendo. A ustedes, hermanos, que están aquí en el templo escuchando, a los amigos que están en la distancia escuchando también, es la misma invitación. Oh, hermanos, humillémonos. Hagamos caso al mensaje que Dios da en Apocalipsis. Salid de ese pueblo mío, es el mensaje final. Pero antes a la Odisea se le dice, yo te aconsejo 3 cosas, hazlas. Y si lo hacemos, hermanos, estamos preparándonos para cuando Dios actúe, nos halle de este lado, no del otro. Que Dios nos bendiga si hacemos caso a su mensaje. Amén.